Vamos a iniciar nuestro estudio hoy en Tito. Vamos a tratar de cubrir de los versículos 5 al 9. Vamos a leer todo el capítulo. Pablo, siervo de Dios y siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta noche y nos ayude en su enseñanza. Bien, tenemos en esta porción lo que vamos a ver hoy es una porción muy importante, muy interesante y una de las más claras enseñanzas acerca de cómo debería ser el gobierno de la iglesia, cómo deberían ser aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir una asamblea. Habíamos visto así rápidamente a manera de resumen que Tito, su nombre significa honorable, y que fue enviado por Pablo a Creta para establecer ancianos. Y vimos que en esta epístola a Tito es una de las introducciones más grandes y más profundas que el apóstol Pablo hace en todas sus epístolas. Llegamos a este punto entonces en donde a partir del versículo 5 vamos a ver esta cuestión, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta. Al parecer Pablo estaba junto con Tito ahí en Creta, pero tuvo que partir seguramente para continuar predicando en otra región y dejó a Tito arreglando algunos asuntos que estaban en desorden. Vamos a ver estas porciones. Le da dos encargos a Tito muy, muy claros. Le dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es este de los ancianos. ¿Qué es un anciano? Hay mucha confusión en el mundo religioso de nuestros días. Hay estilos, hay formas, pero la palabra de Dios es muy clara respecto a cómo debería funcionar una asamblea en esta área. Vemos entonces que la cuestión de corregir lo deficiente es una palabra que tiene que ver con los médicos. Los médicos lo usaban en la antigüedad, médicos obviamente no escribiendo
en la Biblia, pero los griegos utilizaban una palabra que hablaba de como de huesos rotos, de enderezar, de poner en orden, de acomodar. Por lo tanto, nos señala aquí algunos asuntos que necesitaban una intervención porque se habían desviado. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a tener que buscar día tras día el volver las cosas a su estado anterior, a su estado correcto o original. Vemos que al parecer desde la partida de Pablo se habían desordenado algunas cosas que él había dejado funcionando correctamente, y era la labor de Tito buscar con sabiduría y firmeza en la palabra de Dios enderezarlas de nuevo. Entonces, hasta aquí en este primer versículo vemos que hay, tenía que corregir esta parte y establecer ancianos en cada ciudad. Es muy importante que veamos que no es que se fueran a establecer ancianos sobre las iglesias de toda una ciudad, es decir, este anciano dirige todas las iglesias de la ciudad de Guadalajara. No es así, sino que cada iglesia local tenía su comunidad o su grupo de ancianos, que de hecho se llama presbiterio. Vamos a ver un poquito de eso. Pero como una pequeña aplicación en esta parte, en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, justo vimos eso ayer con Jonathan, vemos el llamado a Éfeso que le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Creo que cada asamblea o iglesia local y cada creyente deberíamos revisar constantemente si nuestro caminar es conforme a la palabra de Dios. O sea, tenemos una responsabilidad de revisar nuestras vidas constantemente, porque tendemos a apartarnos a izquierda o a derecha, tendemos a olvidar cosas que tendríamos que estar haciendo o que quizás se nos enseñó que hiciéramos, y poco a poco vamos perdiéndolas. Entonces, esta era la intención de Pablo al dejar allí a Tito. Entonces, antes de continuar, si hay preguntas o comentarios, hermanos, adelante. Bien, parece que no, entonces continúo. En el versículo 6, bueno, antes de eso vamos a ver que la palabra establecer, dice que establecieseis, nos habla de, la palabra quiere decir estar en pie, o sea, colocar. Quiere decir que los ancianos en estas iglesias, muy probablemente había personas que ya estaban funcionando, que ya estaban haciendo esa labor, pero no habían sido propiamente reconocidos. Y por esto precisamente fue que Pablo le dejó a Tito esta lista para que él pudiera, junto con los hermanos en la asamblea, poderlos dirigir y exhortar a que reconocieran a sus ancianos, a que reconocieran a los hombres que estaban ya trabajando entre ellos, que tenían cualidades, que estaban capacitados por parte de Dios para realizar esta obra. Entonces, esta es la idea, ¿no? Establecer ancianos, ponerlos o colocarlos, estar de pie, ponerlos, afirmarlos. Un anciano es la palabra presbútero, de ahí viene la palabra presbítero. Muchos han escuchado esto, ¿no? Del presbítero o el presbiterio, y nos habla de un mayor, simplemente una persona que ya tiene cierta experiencia, no necesariamente está hablando aquí de ancianos de edad. Entonces, en esta segunda parte del encargo de Pablo le está indicando algo que para nuestros días suena bastante extraño. ¿Por qué? Porque normalmente una iglesia local, la forma o se ve esto de manera general, hay un hombre que estudia en un seminario, recibe su título de pastor y entonces comienza a llamar personas a reunirse para escucharle predicar.
del diablo. Entonces vean cómo esta lista nos ayuda a reconocer, ¿no? Nos ayuda a poder ver y Tito les iba, digamos, junto con esta dirección del apóstol Pablo en la carta, les iba a ayudar a los miembros de cada asamblea en Creta a reconocer. ¿Para qué? Para que con más orden pudieran avanzar, pudieran caminar con mayor armonía estas asambleas. Entonces, vamos a ver que hay un aspecto general en el versículo 6 cuando dice el que fuere irreprensible. La palabra quiere decir alguien sin acusaciones, pasadas o presentes, que aún sigan afectándole, alguien de buen testimonio para los de afuera, como acabamos de leer. Entonces, no puede ser de manera general alguien que, por ejemplo, todavía tenga un problema con la justicia, que tenga que arreglar, que hay alguien que está siendo acusado todavía por algo y no se ha resuelto. Entonces esto no es una persona apta. ¿Por qué? Porque va a tener allí un problema que no le va a dejar estar libremente. Pero luego también nos habla de su esfera familiar, que son estos dos aspectos: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Aquí podemos ver que sí era importante que estuviera casado, no que fuera un mandamiento, ¿no? Si no está casado no se puede, no puede ser anciano. Pero es importante porque le va a permitir eh, eh, tener otras capacidades, le va a permitir ser, de alguna manera, tener otra madurez y le va en la misma familia le ayuda a madurar en algunos aspectos. También por ahí Gabriel nos puso 1 Pedro 5:2, ahorita la leemos. Entonces, pero otro aspecto de esta expresión marido de una sola mujer es que no tiene otra. Eso es muy claro, ¿no? Ni intenta tener otra y la única de su interés romántico es su esposa. O sea, es una persona que es muy cuidadosa en ese aspecto, el anciano, porque va a estar en contacto con jovencitas, con esposas de otros creyentes y debe ser muy, pero que muy cuidadoso. Por eso, marido de una sola mujer nos habla de esta integridad en esa área. Pero también, por otro lado, los hijos que no estén acusados de dísulos, dice que sean creyentes. Esto no quiere decir necesariamente que si no son salvos todos sus hijos no puede ser anciano, pero nos habla de que estos hijos van a tener por lo menos un buen testimonio, no van a ser acusados de disolución, que quiere decir despilfarrar, es decir, un poco la idea del hijo pródigo. Un anciano que tiene un hijo pródigo pues va a querer estar enfocado en rescatarlo, o va a haber algún esfuerzo por él para eso y pues no puede estar atendiendo estos asuntos de la iglesia, incluso por su testimonio también, pero también hijos rebeldes, que habla de ser incontrolables o insubordinados. Esto pues nos muestra que este anciano no tiene la capacidad de generar respeto ni a sus propios hijos ni a los de su propia casa. Entonces, pues hay ahí una laguna importante. Entonces, aquí como algo práctico, hermanos, podemos pensar en esto, que el enfoque que todo padre debemos tener es que primero debemos atender a los nuestros, atendiéndolos emocional y espiritualmente, porque como dice 1 Timoteo, si no sabes gobernar bien tu casa, ¿cómo vas a cuidar la iglesia de Dios? Los hijos son muestra de la obra de un hombre desde su casa y a la vez ellos pueden impulsar el testimonio de su papá para estar completo para esa obra. Entonces, es una cuestión muy, muy importante, la cuestión familiar. No sé si hay dudas o comentarios respecto a este punto. El área de el aspecto general de ser irreprensible y la esfera familiar, estos dos aspectos, la cuestión de la esposa y de los hijos. Sí, en lo que acabas de comentar, por eso
en cada asamblea cuando una persona, vamos a suponer, se cambia de domicilio, lleva cartas de esta asamblea donde es originario para ver en un momento dado la situación, ¿no?, espiritual en la que se encontraba esta persona o la pareja, en su caso, que se está cambiando de asamblea para o sea, va a haber un comienzo de esa asamblea para esos nuevos miembros de su camino espiritual. A ver, o sea, está llegando con las cartas correspondientes y viene todo bien y de ahí ya se comienza, ¿no? Así. Sí, las cartas de recomendación son muy útiles en ese aspecto. Y ahora, bueno, de alguna manera para un anciano, sus hijos son su carta de recomendación también en cierta forma, ¿no? No de manera rigurosa, pero sí es una forma de que, pues, qué clase de educación les di, qué clase de cuidados tuvieron, qué clase de atención. Entonces, sí es un aspecto importante para valorar si estamos, no sé si allá en Obregón ya tienen ancianos establecidos o aún no, Santiago. Pues es que eso es, ¿cómo te puedo decir? Es un consenso, ¿no? Muchas veces no se le decía a una persona, este es un anciano, pero por el transcurso del tiempo se consideró a una persona, o sea, por el testimonio por ejemplo, uno teniendo sus dudas, pregunta a varios siervos, a varios misioneros, y sí, el misionero debe de ser el primero que llega, el último que se va, el que tiene dentro de su corazón el de servir, el de pastorear bueno, y fulanito persona pues cumplía con esas características, pero muchas veces así cuando no se tiene, por ejemplo, una persona más madura, no es que sea como mandamiento, pues que esté un misionero, pues muchas veces hay más controversia, ¿no? O dudas en ese sentido. Sí, entonces, y te preguntaba por esto, ¿no? Porque es una regla nos va a servir a todos nosotros para vigilar, para estar atentos y para ir seleccionando de alguna manera o viendo cuáles son estos hermanos que tienen estos aspectos en su vida y que tienen el deseo y se ve que están encaminando su vida hacia allá. Entonces ahora nos va a hablar de eh, son 6 aspectos negativos en cuanto a la esfera moral y temperamental, o sea, cosas que no debería tener un anciano. Entonces ya en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, bueno, ahora nos habla de este término, fíjense cómo está hablando de la misma persona, el anciano, cumple con la labor de obispo, que es vigilar por encima, así como sobrever, o sea, estar no por encima en el sentido de ser superior, sino de poniéndose, es como las personas, los salvavidas, ¿no? Los que están, los que cuidan a las personas que están nadando en la playa, siempre están sobre una torrecita, una torreta, en la cual se suben y desde ahí pueden vigilar, pueden estar viendo si alguien se está ahogando, quién está nadando bien, quién está en peligro, qué cosas vienen, si viene una ola o un tsunami, o sea, no sé, el punto es ese, ¿no? Alguien que está viendo por encima con él la labor de cuidar. Entonces dice que es necesario que sea eh, irreprensible. Esta persona es la misma persona que el anciano y el pastor cumpliendo con diferentes oficios en la asamblea. Como ya hemos mencionado, el modelo bíblico está conformado por una pluralidad de ancianos. Entonces, irreprensible como administrador de Dios. Y aquí la palabra es oikonomos, como de ahí viene la palabra economía, un mayordomo, un tesorero, por lo tanto, alguien que no tiene acusación en cuanto a la administración de finanzas propias o ajenas, que alguien que no paga sus deudas o que estafa o que incumple
no está capacitado, no podría, no debería ser un anciano en una asamblea. Pero también nos dice que no debe ser soberbio, lo cual quiere decir arrogante, alguien que quiera, que hace lo que él quiere, es como solo busca complacerse a sí mismo. Entonces, una persona así, vean cómo aunadas todas estas cualidades negativas o características negativas de una persona son muy peligrosas. Alguien que es soberbio y a la vez iracundo, es decir, que es propenso a la ira, de mecha corta, como decimos, muy enojón, podríamos decir, esta persona no puede funcionar para cuidar un rebaño. Son personas que explotan muy fácilmente y no podrían tolerar o tener la paciencia. Se requiere bastante paciencia para trabajar con personas. También nos dice que no debe ser alguien dado al vino y la idea nos habla de alguien que permanece cerca del vino, que se entretiene con el vino. La postura de muchos creyentes es que el vino no está prohibido en la Biblia y es cierto, no está prohibido. Y dicen, yo lo puedo consumir con moderación, pero el asunto es que la Biblia sí tiene
ahí peleándose a golpes para que no lo atrapen y diciéndoles groserías a los, no, ahora sí, no, o sea, esto no estaría reflejando a Cristo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros no seamos pendencieros, o sea, ningún creyente deberíamos ser, polémicos, así de que no, y nomás hasta que no gane yo, ¿no? Porque así somos a veces, queremos, ganar, pero como los Cristo no fue abogados. así. Esos abogados, ¿cómo se las gastan? No, y a Un veces, comentario ahí, sí, Ricardo. En este sentido, la palabra dice que tenemos que tener toda, o sea, o dirigir toda esa fuerza, ese celo a la palabra de Dios y no a nosotros mismos, no a nuestro orgullo ni a nuestro ego. es una lucha precisamente, o sea, porque pues finalmente, ¿no? Si tenemos un carácter así fuerte de defender, bueno, pues vamos defendiendo la verdad, pero con amor, con sabiduría. Entonces, esta es otra cosa, no debe ser pendenciero. También dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Alguien que busca obtener ingresos de forma vergonzosa es la idea. Es triste ver cómo muchos hombres que dirigen cultos se enriquecen por el famoso diezmo y las ofrendas, o por presión o extorsión o métodos vergonzosos de enriquecimiento. La vida cristiana, pues, según lo que estamos viendo aquí, estos son muy claros, ¿no? Como que no esperaríamos ver a un hermano que está dirigiendo una asamblea junto con otros, obviamente, no esperaríamos verlo ser soberbio, ser iracundo, dado al vino, pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos causa una repulsión. Y Dios nos está llamando a que cada uno de nosotros demos pasos para dejar aquello. Y si alguien anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que enfoque su vida en avanzar en estas áreas. Entonces, ahora da una lista de 6 aspectos que yo los veo como en una esfera social y personal, pero ya de manera positiva. Es decir, la vida cristiana no consiste solo en abstenerse de cosas, sino en añadir virtudes. No solamente es quien se pueda defender, no, yo no soy soberbio, yo no soy iracundo, yo no soy dado al vino, yo no soy pendenciero y ya estoy calificado, no, sino que hay que añadir cosas, hay que estar calificado con virtudes añadidas. Y aquí en la esfera social nos habla en el versículo 8, dice sino, y aquí hace lo contrario, ¿no? O sea, no esto, sino esto. Entonces, no nomás es no hacer aquello, sino hacer esto, ¿qué? Hospedador. Y nos habla de, la palabra es filógenos, que filos es amor y genos es extraño. Entonces, es amante de recibir personas extrañas a su casa. No son su familia, no son sus hijos, no son a lo mejor sus hermanos de la carne, son personas extrañas que llegan a casa, extranjeros de alguna manera. Qué bello es llegar a un lugar donde se te ofrece un lugar para sentarse, un vaso con agua, un alimento. La casa de los cristianos debe ser así, pero con mayor razón la de los ancianos. Cualquier persona debe sentirse bienvenida y arropada, porque como dice Hebreos 13:2, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y somos muy bendecidos cuando recibimos personas en casa. Simplemente desde el hecho de que cuando van a venir, nos ponemos a limpiar un poquito más de lo normal, un poquito más a fondo, y eso ayuda a que nuestra casa esté un poco más ordenada. Entonces, es una esfera importante y me llama la atención que esto de ser hospedador, pues normalmente es algo que es de las amas de casa, pero al ser un hombre, el anciano, que tiene una buena relación con su esposa, que tiene en orden a sus hijos, él puede, él mismo, ser hospedador. O sea, es decir, a veces los hombres podemos ser insensibles, ¿no? Y decir, mujer, invité a mis amigos a la casa a comer, ¡pum! Y le llega la tropa de 10 señores sudados después de jugar fútbol, y el marido nomás se sienta y ¿qué nos vas a hacer de comer? O sea, no, este hombre
él mismo es hospedador, o sea, de seguro que el anciano está preparado para tender una cama, para lavar los trastes, para dormir en el piso si es necesario también. Entonces, no es nomás, me llamó la atención esa parte, que no es la esposa del anciano la hospedadora, pues, sino que él lleva esa carga y esa responsabilidad. También nos dice que es amante de lo bueno. Y esto es una persona que es promotor de la virtud. Los creyentes siempre estamos bajo la lupa. Dice el apóstol Pablo que todos somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, pero los ancianos más que todos. Por eso su estilo de vida, sus decisiones y recomendaciones deben ser siempre sobre cosas buenas. En ocasiones, por querer agradar a los jóvenes, o no ser tomado por santurrón, algún líder puede participar o recomendar películas o videojuegos, libros u otros entretenimientos que están muy lejos de la virtud. Y aquí es precisamente, hermanos, tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Todo cristiano debería ser un amante de lo bueno por defecto. O sea, si estamos viendo una película, ahora es difícil, ¿no? Encontrar una película que no tenga cuestiones que son inapropiadas o desagradables. O sea, si estamos viendo una película que no sabíamos que tiene esto, junto con la familia, saben que pues hay que pararlo, hay que decir, ¿sabes qué? Pues esto no es bueno, esto no es agradable, mejor cambiemos de actividad, vamos haciendo otra cosa. Entonces, a veces no somos tan amantes de lo bueno y nos vemos atraídos por cuestiones que están de moda o que son tema de conversación y queremos participar de eso. Debemos tener cuidado, pero aquel que quiera ser en algún sentido, quiera avanzar hacia ser un anciano, debe cuidarse aún más. También nos dice que debe ser una persona sobria, lo cual quiere decir de mente sana, autocontrolada, modesta, casta, en cuanto a opinión o pasión, discreto, templado, o sea, son unas cualidades muy, muy particulares. El anciano es un hombre que se toma los asuntos con seriedad. Sus expresiones y trato hacia los hermanos bajo su cuidado son de atención y solemnidad. No se burla de ellos, ni bromea sobre sus situaciones, ni los menosprecia. Creo que eso tiene que ver con la sobriedad. Es muy triste cuando personas llegan con algún asunto serio, de verdad, y un líder se burla, un líder los ofende, un líder los menosprecia. Eso es muy doloroso y no es agradable delante de Dios. También nos dice que debe ser justo, y esta palabra es muy parecida a santo, que es la que sigue, pero tiene que ver con una cuestión más terrenal, o sea, es correcto, por implicación es inocente, de un proceder intachable, o sea, no que sea perfecto. Gracias, Gabriel, por esa cita, ahorita las leemos. No que sea perfecto, porque todos fallamos, pero hay un carácter que define su proceder. Su vida refleja una rectitud en los asuntos humanos. Ahora vamos a leer esta cita que nos dejó por aquí Gabriel, Romanos 12, 13, perdón. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así es, esto es de todos, ¿no? Pero principalmente se espera de quienes quieren ser ejemplo en la asamblea. También nos dice que debe ser santo, lo cual quiere decir justo, piadoso, correcto. Es una persona cuyo carácter refleja una cierta medida del atributo de la santidad divina. De hecho, cada creyente está llamado a ser santo, a participar de su santidad. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 7:1. Vamos a leer estos versículos que son importantes. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es una cualidad importante. Y por último,